Apóstoles capítulo 20, verso 20. Dice a la letra: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a invitarles a estar sentados. Y recordamos una canción que nos incentive esta obra misionera. Has terminado tu carrera y has guardado la fe. Esas palabras quiero oír de mi Señor. Cuando mi vida acabe, solo te pido, mi Señor, no me permitas dejar mi obra sin terminar. Si yo llevo las nuevas a perdidos por doquier, con las manos vacías no me presentaré, y no quiero descansar hasta que cumpla tu voluntad y terminar la obra que Él me encargó. Has terminado tu carrera, has guardado la fe. Esas palabras quiero oír de mi Señor. Cuando mi vida acabe aquí, solo te pido, mi Señor, no me permitas dejar mi obra sin terminar. Si yo llevo las nuevas a aquel hombre que va sin Dios, galardón tendré por siempre allí, y no quiero descansar hasta que cumpla tu voluntad, y mis manos vacías al cielo no irán. Has terminado tu carrera, has guardado la fe. Esas palabras quiero oír de mi Señor. Cuando mi vida acabe aquí, solo te pido, mi Señor, no me permitas dejar mi obra sin terminar. No me permitas
permitas dejar mi obra sin terminar. Aleluya. Esa debe ser la consigna de un cristiano. Quiero, hermanos, compartirles un pensamiento bíblico. Hace algunos días estuve hablando algo acerca del evangelismo. Quiero tomar algunos apuntes acerca de ese mismo tema. Con un título, y es Haciendo evangelismo según la necesidad, pero añadiendo fidelidad. Porque hay diferentes formas de servir, diferentes formas de hacer el trabajo evangelístico. La Biblia lo plantea y la Biblia es clara al hablarnos de ello. Y hay que pensar en que hay quienes evangelizan o hacen un trabajo en la iglesia por obligación, otros lo hacen por necesidad, otros por amor, otros por tener una buena relación con esa palabra siervos. Otros lo hacen directamente, todo para el Señor. Para tomar como esta parte introductoria, hermanos, que tenemos que pensar que hay que servir al Señor con toda humildad. El trabajo que realmente produce resultados es el trabajo humilde. Haciéndolo con altura, pero con humildad de corazón. Se debe hacer con mucha altura, es decir, debo hacerlo mejor, pero debo hacerlo con humildad. El apóstol en este texto, que es un texto de despedida, está diciendo, como nada que me sea útil. Hay una versión que es la versión K2, y él dice, saben que no retraje nada que fuera de ayuda para ustedes, y que enseñé tanto en público como casa por casa. Es decir, que él no se reservó nada, lo hizo todo para el Señor y para bien de los santos. Entonces no podemos hacer un análisis completo de ese discurso de despedida del apóstol, que fue tan emotivo, pero hay cosas muy especiales que se recalcan allí, se resaltan. Lo primero es que Pablo dice ciertas cosas acerca de sí mismo. Y uno diría, pero dar testimonio de uno mismo. Pero oiga bien que él le dice, he hablado sin miedo. Es decir, no me retraje nada, no retuve nada. Lo que Dios me envió a hablar, eso hablé. Les había comunicado todo el plan de Dios sin buscar ni la admiración ni el favor de nadie. Yo he insistido cuando hablo con los predicadores que en ocasiones la euforia de una congregación, cuando dan palabras afirmativas a un sermón,
pueden causar en ocasiones daños cuando el predicador no entiende. Alguna vez hablaba con un muchacho predicador en una congregación y entonces yo le preguntaba a él que cuántas veces había mentido predicando. Entonces, porque él me decía que hay momentos en los que uno se emociona y dice, y la congregación goza, pero el que está exponiendo está que llora de tristeza. Entonces le preguntaba yo que cuántas veces había mentido predicando. Entonces me decía, la verdad es que muchas veces he predicado y cuando termino de predicar la congregación está gozosa y está eufórica, pero yo mismo estoy triste porque yo conozco mi condición, pero hablo a la congregación y en ocasiones trato de que no bajen el nivel de emoción y entonces digo cosas y eso me hace sentir muy mal. Entonces le dije, dedícate solo a decir lo que Dios te mande a decir. Porque no estamos para más, sino para hacer lo que Él manda. Y en tu forma de predicar, cuando Dios mande a decir, no importa que la congregación no dance de gozo ni hable en lenguas, pero que la congregación asimile lo que Dios quiere. Ese es el propósito de la congregación. Entonces, a veces uno puede manejar miedos para decir algo a una congregación porque siente que puede perder puntos como ser humano. Pero el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos, no me he reservado nada. No he rehuido de hablaros. Y dice él, testificando a judíos, a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Había hablado sin miedo. Había vivido independientemente. Ustedes saben que en una de las cartas él está diciendo, no he querido ser una carga y no he recibido nada, aunque recalca que el obrero es digno de su salario y que el que predica el evangelio viva del evangelio y que es un derecho que tiene un apóstol o un predicador o alguien que enseña. Pero él dice, yo mismo, para no serle carga a ustedes y para que ninguno vaya a decir yo sostuve a Pablo, entonces yo no les he recibido nada. Y eso lo habló él como humano, dando su pensamiento frente a ello, pero dice que fue independiente, que había cubierto sus necesidades. Él había afrontado el futuro con nobleza y que era cautivo del Espíritu Santo. Y esa confianza se arriesgaba, en esa confianza se arriesgaba a lo que el futuro le tuviera reservado. Entonces, sigue exhortando a los amigos, no importa lo que esté pasando. Pablo exhortaba a quienes consideró sus amigos, a quienes eran compañeros de predicación. Les recuerda su deber, les recuerda que ellos eran los encargados del rebaño de Dios, que la obligación de ellos era cumplir realmente. Y dice él que era cautivo del Espíritu Santo. Entonces, no recibía elogios o no se gloriaba en sí mismo, sino que dice, si alguno se gloría, gloríese en el Señor y en su exaltación.
Entonces, él tiene en mente que fue elegido, que había sido elegido por Dios. Los siervos del buen pastor están entonces pegados de la mano de su Señor. Los siervos del buen pastor son buenos pastores de un rebaño, son buenos administradores. Entonces les recuerda también los peligros. El contagio del mundo siempre amenazará al pueblo cristiano. Habrán peligros. La falsedad va a atacar. Tendrán una constante, el creyente tiene una constante amenaza, pero debe tener intacta su fe y debe mantener la pureza. Entonces, en toda la escena se respira lo que el apóstol vivía, lo que podía albergar en su corazón. Ese sentimiento debe estar presente en la iglesia. Pablo no muestra que estaba dispuesto de pronto a retirarse de ese servicio abnegado, sino que nos muestra que estaba dispuesto a dar, si fuese necesario, su propia vida. El deseo de servir no es un accidente, es un plan de Dios y es un don de Dios. Cuando Él pone el deseo en alguien de servir, ese alguien lo va a hacer así no hayan glorias, si no hayan palabras de buenas calificaciones. Lo va a hacer simplemente porque se debe al que lo llamó. Se debe al que lo llamó. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando pensamos en la evangelización del mundo, siempre hemos de comprender que es una labor dura y difícil, muy dura. Jesús le dijo a sus discípulos: he aquí os envío como corderos en medio de lobos. ¿Usted sabe qué es eso, estar en medio de lobos? Y que lo vean como una presa. Esa es la condición del que le sirve a Dios. Por eso yo le he dicho a los servidores, siempre que me hablan de la crítica, del cuestionamiento, de que alguien les hizo ver que lo que hacían no es tan bueno, o que alguien descalificó su labor, les digo, siempre lo van a hacer. Y es mejor que lo hagan, porque si no, perdemos el norte. El que siempre recibe alabanzas, el único que no sea grande es Dios, porque Él es la grandeza absoluta. Pero los seres humanos sufrimos, tenemos esa debilidad, tenemos ego, y eso nos puede ser dañino en ocasiones. Entonces es una labor dura. Uno, por la crítica, por el trabajo que tiene muchos enemigos. Lo otro, por su extensión. Es una labor que rebasa nuestras fuerzas y nuestras capacidades. Bendito el nombre del Señor. Para enfrentar una empresa secular se necesita conocimiento y tenacidad. Pero para administrar o para sacar adelante un trabajo de la magnitud que realizamos nosotros, porque es salvar almas,
es educar para la vida eterna. Ninguna institución en el mundo educa para la vida eterna. Porque la educación que recibimos los seres humanos, la educación secular, llega hasta la tumba y allí se queda. Pero la educación que se recibe en la iglesia trasciende. La Biblia dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces debemos comprender perfectamente las bases en que tal trabajo ha de ser desarrollado. Debemos estar movidos por la motivación adecuada. No son las alabanzas del pueblo. Hay diferentes razones que pueden mover a un individuo para servir a otros. Pero en este caso, lo que nos mueve es Dios. Y la razón efectiva será directamente el servicio a Dios. Es el reconocimiento a Dios. Reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. El salmista lo dijo, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, que somos pueblo suyo y ovejas de su mano. Ninguno de nosotros puede decir, yo me hice lo que soy, y jalar chaqueta y acomodarse corbata diciendo, es que yo me hice lo que soy. No. Aquí el que es grande, es posible que Dios y lo baje. Entonces uno reconoce por qué tenemos tantos traspieces y tenemos situaciones a veces que uno trata de explicárselas, pero no nos las podemos explicar porque nosotros nos justificamos mucho. Y hay situaciones donde nos justificamos y nunca nos miramos porque los ojos nunca miran hacia adentro. Los ojos miran hacia el frente, hacia afuera. A veces miran hacia los lados, pero casi siempre miramos hacia el frente. Pero sí tenemos una labor dura. Así que yo diría que nuestro trabajo, hay momentos en los que lo hacemos por obligación. Porque yo digo que no todo el tiempo estamos anímicamente igual. Entonces, hay momentos en los que lo hacemos por obligación, pero eso es cumplimiento. Dios nos ha dejado un mandamiento. Solo por eso estaríamos en la obligación de predicar el Evangelio. Porque nos ha dejado un mandamiento. Un mandamiento. Cuando Dios ordena es para ser obedecido. Los tercos somos nosotros, que Dios dice vaya y le decimos mañana, o déjame ir a tal lugar primero, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y después. A otros le añadimos, si me queda tiempo, lo hago. Pero cuando Dios manda es para ser obedecido. Él es la autoridad máxima. Cuando Dios ordena, el ser humano lo único que debe hacer es oír y obedecer. Hay que contar con la naturaleza del hombre. Al hombre le agobia y le descorazona el hacer cosas porque tiene que hacerlas. Dios sabe eso. Pero nosotros debemos entender que hay una encomienda de parte de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mis hermanos, yo de este sermón he tomado muchos apuntes. Es un sermón antiguo que tengo aquí.
y he tomado muchos apuntes para predicar. Esta mañana, yo anoche me trasnoché sacando un sermón, pero esta mañana sentí hablar de esto. ¿Por qué? Porque, mire hermanos, en ocasiones nosotros estamos en la iglesia. ¿Y cómo le llamamos a eso? Somos muy remilgados. A ver, les digo la palabra directa. Somos resabiados. Somos resabiados. Yo no voy a hacer porque esto y no me gusta porque nosotros queremos tener toda la autoridad sobre nosotros. Y en ocasiones le negamos los derechos a Dios, que es el dueño y Señor de todo. Yo he pensado cómo mirará Dios la vida de un creyente, la vida mía, cuando debo y tengo que hacer algo, pero mejor me dedico a otra cosa. Y tengo en la mente, hoy es culto evangelístico. Pero mejor voy a hacer otra cosa, hay mucho que vaya a evangelizar. Hoy es culto de oración. Pero es que ya fui al culto de las Dorcas, ya fui al culto evangelístico, ¿qué voy a ir hoy? Voy a irme a otro lugar. Y entonces ponemos rumbos distintos. Cuando es una obligación con la que yo tengo que cumplir, pues es de cristianos cumplir nuestras obligaciones, hacer lo que tenemos que hacer. Así que hace parte de la fidelidad que yo cumpla con mis compromisos y mis obligaciones. Pero cuando no tengo otras cosas pendientes y empiezo a buscar evasivas a la hora de realizar un servicio para Dios, yo puedo estarme viendo metido en problemas con Dios. Dios es soberano. Y entendamos que hay cosas que vienen de parte de Dios y cuando yo las recuerdo, debo ponerme en órbita, porque puede Dios estarme reclamando cosas y no quiero quedarle mal. Entonces la iglesia tiene una tarea de predicación. Es el deber de la iglesia. Eso quiere decir que todo cristiano tiene la obligación. Algunos son predicadores, otros son evangelistas. No todos lo vamos a hacer de la misma forma. Pero sí todos tenemos la obligación de testificar de Cristo. Todos. De testificar de Cristo, de dar las buenas noticias de Dios para salvación al ser humano. Tenemos asignado ese trabajo. La iglesia tiene la tarea de la predicación. El deber diario de la iglesia debe ser ese, deber espiritual. Como hay otros, orar, leer la escritura, estar en buen contacto con Dios, tenemos una labor que hacer. Una responsabilidad, una obligación que tenemos para con nuestro semejante, poderle compartir de Dios. La iglesia tiene una tarea que es sanadora, hermanos. Por eso no se puede rehuir
no se puede retener usted cuando hay la oportunidad de hablarle a alguien y de manifestarle lo que Cristo puede hacer en su vida, porque la tarea nuestra es una tarea sanadora. Es salvadora, es sanadora. Se trata de buenas noticias de Dios para salvación. Entonces tenemos un hecho que nos encontramos una y otra vez. El cristianismo se preocupa de los cuerpos y no solamente de las almas, pero Jesús quería traer salud al cuerpo y al alma. Por eso a ese hombre que estaba enfermo, Él le dijo: tus pecados te son perdonados. Se interesó en su alma. Y aunque lo cuestionaron, también le dijo: recoge tu cama y vete a tu casa. Y él, que era un hombre paralítico, recogió su cama y volvió a su casa sano y salvo. Porque Dios se ocupa de ambas cosas. Nosotros tenemos ese mensaje. La iglesia tiene una fuente de poder. Y para la gran comisión, Dios le dio autoridad a la iglesia. Le dio autoridad. Por eso el texto le dice: y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y nos confirma el texto que salieron ellos y Dios iba confirmando la obra. Iba confirmando la obra con las señales que les seguían. Así que Dios nos envía, pero Él no es irresponsable. Él da todo lo necesario para que nuestra labor sea una labor victoriosa. Esa fuente de poder no es para hacer lo que algunos en el mundo han hecho. Yo veía un video de cierto personaje que hacía sus cultos trayendo serpientes venenosas y manipulándolas hasta que por último una de ellas se le pegó en la mano y él, esperando que el milagro sucediera, se murió. Porque la Biblia no nos dice eso. Eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. O el que lleva a su boca bebidas venenosas. Eso es tentar a Dios. Por eso no me ponga a decir: yo me como estos chicharrones, no importa qué tan gordos estén, porque en el nombre de Jesús. Y si sabe que es malo, ¿para qué lo come? ¿Cierto? Si tiene que le diluya toda la grasita, hágale. Pero es muy difícil, ¿cierto? Yo no puedo tentar a Dios. Hay cosas que uno las va reconociendo poco a poco, a través del tiempo. Y hay personas que han ingerido sustancias venenosas para probar el texto. Sustancias dañosas para su cuerpo. Y no ha sucedido lo apropiado porque se está tentando a Dios. Pero sí, ayer yo le comentaba a los hermanos de la doctrina, el hermano Aparicio Fernández lo llamó después de 30 años una señora de algún lugar de Nariño para darle el testimonio y para pedirle perdón. Porque él fue a predicar y a ella la habían comisionado para matar al predicador que iba cada tantos días. Y entonces ella lo llamó para decirle: ¿se acuerda tal día que usted fue a tal lugar y arrimó a una casa y se le sirvió un manjar y usted se lo comió en el nombre de Jesús?
Y entonces ella dice, desde allí conocí el evangelio con mi familia y me entregué al Señor. ¿Por qué? Porque el veneno que le había puesto era para que cayera allí en la mesa. Y usted se lo comió y siguió como si no hubiera pasado nada. Entonces, a eso es que se refiere. No a que usted diga este veneno. Entonces, hubo alguna prueba que quisieron hacer en algún lugar a un pastor y funcionó. Porque le dijeron, si se toma este brebaje y no le sucede nada, nos entregamos al evangelio. Y él dijo, Señor, pues en tu nombre lo voy a hacer para que se entregue. Y se lo tomó, y cuando vieron que no surtió efecto, entonces se entregaron al evangelio. Porque era la cuestión de creer, de que se demostrara que el poder que había en la iglesia era más grande que el poder que ellos manejaban. Entonces, son razones especiales y eventos especiales. Pero no me vaya a decir que usted va a parar en una plaza pública y entonces va a coger una porción de cianuro y vea, podemos comer cianuro. No, ese no es la demostración del poder de Dios. Eso es tentar a Dios. ¿Sí? Si usted sabe que una serpiente le muerde y le mata, no la manipule. Pero yo vi en ocasiones los indígenas allá en la zona alta de Florida venir con los colmillos de la serpiente allí marcados en la mano, y mi papá oraba y los hermanos se sanaban, porque ellos estaban acostumbrados a ir donde el chamán, pero como ya se habían arrepentido, iban a la iglesia y oraba y el Señor los sanaba de la mordedura de la serpiente. Entonces, hay situaciones donde no se tienta a Dios, sino que Dios muestra su poder. Amén. Pero tenemos un poder extraordinario, porque vamos y oramos por el endemoniado y él es libre, y oramos por el enfermo y pedimos según la voluntad de Dios y Dios lo sana. Eso es demostración del poder de Dios. Entonces, tenemos, hermanos, las experiencias vividas. La iglesia no se encuentra sola para realizar su tarea. Sepa que cuando usted va a algún lugar, el Señor va con usted. Hermano, a uno le han preguntado, en diferentes ocasiones hay hermanos que me han preguntado, ¿con quién venía usted? Porque lo vimos con varias personas. Cuando yo sabía que iba solo. Entonces Dios va con usted todo el tiempo. Él está con usted todo el tiempo. No se preocupe cuando hace la labor de la predicación. Abra su boca y el Señor hace la obra. Lo que necesitamos es estar conectados con el Señor. Pablo sentía la obligación de predicar el evangelio a toda persona. Lo que debemos sentir nosotros es esa necesidad y esa obligación de predicar. Bendito el nombre del Señor Jesús. El tema, hermanos, de ese Romanos 1:16, porque no me avergüenzo, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Eso no lo está diciendo para emocionarnos, porque fue un hombre que se expuso a la muerte, porque sentía dentro de él esa fuerza que le impulsaba. Y entonces en una de las epístolas dice: ¡ay de mí si no anuncio el evangelio!
porque me es impuesta necesidad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Había una necesidad. Porque si anuncio el evangelio, dice él, primero a los Corintios capítulo 9, verso 16, dice, no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Pero si de mala, la comisión me ha sido encomendada. No tengo de qué gloriarme. No hay de qué gloriarse. Jeremías dijo, me sedujiste, Señor, fuiste más fuerte que yo. ¿Por qué dijo me sedujiste? Porque él desde dentro no quería, como a veces nos sucede. Señor, yo siento ir, pero no quiero. Ya estoy aburrido, hoy que estoy tan deprimido, hoy que tengo tal situación, hoy que me ha sucedido esto. Señor, mire la situación de mi casa. Yo siento ir, pero no quiero. Eso le pasó a Jeremías. Decía, porque cada vez que predico, por mi boca solo salen palabras que enardecen a mis enemigos. Y allá fue y le profetizó a un rey lo que el rey no quería. Hubiera querido decirle lo que él quería oír, pero le dijeron, te metemos a la cisterna. Y le tocó hablar lo que Dios quería, y allá fue metido en la cisterna y sostenido a pan y agua. Y entonces cuando salió dijo, me sedujiste. Quiera Dios que nosotros nos dejemos seducir por encima de nuestras emociones y por encima de lo que quisiéramos. Porque no es bueno, hermanos, predicar en un lugar donde la gente y te mira y se ríe y te señala y se ríe y hace cosas. Y uno sale y otra vez me van a mirar mal. Hay quienes les han tirado piedra y otra vez me van a decir malas palabras y otra vez, pero voy por lo mismo. Y uno no va con orgullo. Uno va, Señor, ayúdame. Cuando yo recién llegué a Viges, salía con el hermano Humberto, se llama él, y Humberto no cantaba. Y me tocaba cantar y me tocaba predicar. Y él tenía la corneta en ocasiones hacia un lado, con corneta en un pueblo. Entonces lo miraban mal a uno, le cerraban la puerta y pasaban y hasta lejos lo estaban mirando a uno riéndose. Y yo cada que iba a salir salía con un sacrificio que hacía. Un sacrificio. Y los resultados se van viendo. Y Dios lo va ayudando a uno. Porque en ocasiones no lo hago porque quiero, sino porque me es impuesta una necesidad. Y es una obligación que yo tengo. Es una obligación delante de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y Jeremías lo vivió de esa manera. Y él estaba expuesto, pero a la muerte. Pero decía, no quise hablar, yo no quería hablar, pero había dentro de mí una llama que ardía, un fuego que fue más fuerte que yo.
Aunque había dicho, no hablaré más en ese nombre, no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban y si claudicaría, quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él. Y van a decir, va a desistir. ¿Hasta cuándo llegará? ¿Hasta cuándo lo hará? Pero tenemos el poder. Tenemos la obligación y tenemos la necesidad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero hay momentos en los que nos sentimos también enamorados. Sentimos ese amor de Dios a flor de piel. Como cuando inicia el año y todos estrenamos cargo. Parecemos un volador. Por todo lado nos queremos meter. Por allá un hermano me decía, hermano, ¿cuándo me da chico? Aquí también me dijeron, usted no da chico. Porque cuando se está empezando en algo uno pide chico, porque tiene todas las fuerzas. Y desea hacerlo, y desea hacerlo. Qué bonito estar enamorado. Sentir el impulso del amor. Bendito el nombre del Señor. Así que hay momentos en la vida cristiana y en la labor evangelística donde usted siente, ¿y por qué no llegan para salir? Y es que hoy no van a programar culto, y es que hoy no van a ir, y hoy no vamos a repartir tratados. ¿Qué pasa? Todo mundo se enfrió. Pero hay momentos en los que dice, ojalá no saliéramos hoy. ¿Sí? Y molesta cuando suena el teléfono y uno ve que es quien le va a citar para el culto. Uy. Pero bonito cuando usted puede con esa emoción decirle, Señor, voy a ir al culto. Deme el mensaje. Quiero hablarle a un alma. ¿Cuántos tienen el mensaje ahí listo para cuando les diga, predique? Yo sé que hay muchos que tienen el mensaje, digan, se me está oxidando el mensaje, se me está oxidando. Eso es amor. Voy a buscar a quien hablarle. Lo está haciendo con amor. Qué bonito cuando se siente el amor por hablarle a alguien, porque hay momentos en los que estamos así. Bendito el nombre del Señor. Pero Jesús le dijo a Pedro, le dijo en diferentes ocasiones, en ese verso 20, el capítulo 21 de San Juan, el verso 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y como ya le había repetido tantas veces, en reconocimiento él agachó su cabeza. Porque la pregunta de Jesús fue pensando en todo lo que sucede en el ser humano. Y él le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Él sabe cuando lo haces por obligación, pero es tomado en cuenta. Él sabe cuando lo haces por necesidad. Señor, yo no quiero ir, pero es una necesidad que hay allá. Mire la necesidad de esa familia. Y también sabe cuando dices, Señor, voy a ir porque te amo, Señor. Lo voy a hacer todo con fuerza, con ánimo, porque te amo, Señor. Y sale ese creyente reconociendo que tiene una relación con Dios, al cual no se puede defraudar. Entonces lo hace sabiendo que tiene una relación con Dios y que esa relación le infunde, hermano, necesidad y ánimo para salir.
Pero hay momentos donde pensamos, Señor, todo lo hago para ti. Lo voy a hacer para ti. Así no hayan glorias, así no haya alabanza, así nadie me felicite, así no haya quien me acompañe, así no haya quien esté de mi lado. Voy a ir, porque todo es para ti. Todo es para Él. El servidor del Señor debe entender que todo es para Dios. Todo. Si en nuestro servicio lo hacemos con el ánimo de agradarle solamente a Él, el apóstol dice, hermano, haciéndolo todo para el Señor. Pudiéramos hacerlo para el agrado de quien está a nuestro lado, pero es posible que cuando nosotros lo hagamos creyendo que es lo mejor el que esté a nuestro lado, diga, uy, qué mal que lo hizo, terrible la situación, no sabe hacerlo. Pero hay un Dios que ve, que conoce lo que tienes. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque a veces hacemos las cosas y las hacemos sin saber para quién lo estamos haciendo. Ahí llegó Jacob a Betel, ¿se acuerdan? Él estaba allí en ese lugar, pero hubo un momento donde hubo un encuentro. Y él dijo, ciertamente Dios está en este lugar. Y yo no lo sabía. Cuando hacemos las cosas como tan humanamente, pensando en la rutina, pensando en agradar a alguien, pensando en voy a hacerlo porque ya. Jacob estuvo allí, pero hubo el momento del reconocimiento de que Dios estaba allí, porque a veces no reconocemos que Él está. Cuando sales pero piensas que vas solo. Cuando inicias el culto y parece que Dios no está. A veces preguntamos, ¿cuántos creen que Dios está aquí? Y puede haber allí quien diga, yo como que no creo mucho porque el ambiente. Pero tuvo que pasar algo extraordinario en Jacob para decir, ciertamente este lugar es terrible. Él está aquí, yo no lo sabía. El creyente debe entender que el lugar de la reunión donde se cita uno, dos o más creyentes para estar y convocar la presencia del Señor, allí está Él en medio de ellos. Uno mayor que el templo. Aquí habremos 290, 300 personas esta mañana, pero hay uno más que llena este lugar con su presencia. Puede haber quien lo reconozca, puede haber quien lo sienta, pero alguno que esté desprevenido, esta mañana quiero decirle que este lugar es terrible. La presencia del Señor está en este lugar, si no lo sabías. Y Él reclama de su pueblo consagración. Porque el servicio a Dios se hace con consagración. Consagrarse es dedicarse. Consagrarse es separarse para algo.
Bendito el nombre del Señor. Necesitamos hoy más que nunca servidores con gran consagración, hermanos. Este es el último tiempo que estamos viviendo. Nuestro mundo está viviendo momentos desastrosos, pero se necesita un servidor más, un servidor fiel, un servidor que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y siga a Jesús. No importa las intenciones que tenga de su alrededor, todas las promesas de Dios son dadas a los fieles. Hay promesas de Dios para los fieles. Y un llamado a la fidelidad en ese servicio, hermanos. Primero de Corintios capítulo 15 verso 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, de vez en cuando, siempre, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No se amilane por allí, no se arrincone. Si usted empezó sirviendo al Señor, sígale sirviendo. Si sentía el deseo de servir, vuelva a sentirlo. Seguir creciendo. Seguir creciendo. Oh, bendito el nombre del Señor. Isaías dice: aquí tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque es Jehová el Señor, está la fortaleza de los siglos. Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Por eso no se turbe, no tenga miedo. No tenga miedo. Él le fue a preparar un lugar. El apóstol Pablo le dice a los Corintios, primera carta capítulo 16 verso 13: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. Habla de estar firmes. Le habla a los Gálatas, el capítulo 5 verso 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Efesios capítulo 6 verso 13: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Me llamó la atención y me emocionó el Salmo 97, el verso 9, porque dice que Dios guarda al fiel. Porque tú, Jehová, eres excelso. ¿Cuántos creen que Él es excelso sobre toda la tierra? Eres muy exaltado, le dice el salmista. Sobre todos los dioses eres exaltado. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Dios guarda a los fieles. Dios guarda a los fieles. No se retraiga, hermanos. Viva una vida cristiana en fidelidad, sirviendo al Señor.
si no hubiera tantos bajones en nuestra vida espiritual, yo siempre lo he creído, si no bajoneáramos tanto en nuestro servicio, en nuestra vida espiritual, si mantuviéramos un nivel especial en nuestro servicio, ocupaditos en la obra del Señor siempre, hermano, mermaría la fornicación, mermaría el adulterio en toda parte, mermarían los cuentos entre hermanos y hermanas, familiares, amigos, mermaría tanta cosa, porque habría una mente enrutada en el servicio a Dios. El concepto que manejaría el cristiano es un concepto firme de fidelidad. Por eso es necesario servir al Señor con entrega y compromiso, hacer un trabajo en fidelidad, porque a los fieles los guarda el Señor. Aleluya. La pujanza de un cristiano fiel a Dios. Las emociones siempre van a estar en los seres humanos, porque somos parte nuestra esa emoción. Pero cuando alguien se dedica a servir a Dios, Dios le mantiene esas emociones a flote, hermano. Arriba. Arriba, bendito el nombre del Señor. Aleluya. No sé cuántos servidores puedan corroborar eso. Yo siempre planteo y testifico. Yo he sufrido de una alergia y siempre se inflaman mis amígdalas. Hoy he tenido la amígdala inflamada, pero yo llego a predicar, hermano, y se me olvida eso. No siento dolorcito en las amígdalas y me he subido a predicar, a exponerle al pueblo la palabra, enfermo, a veces con fiebre, con algunas dolencias, pero cuando empiezo a predicar, Dios pone su mano sobre mí y he salido sano del servicio, porque Dios guarda cuando alguien hace algo en fidelidad a Él. Lo que necesitamos es decirle: soy todo para usted. Siempre pensar que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Si usted está angustiado, véngase al culto, congréguese con los hermanos y empiece a adorar al Señor, y verá que la tristeza se va, porque ella no la va con la alabanza, no la va con la adoración, y a más de ello, la presencia del Señor produce gozo. Así que yo quiero invitarle para que tengamos un espacio de compromiso con Dios, de consagración a Dios. Le podamos decir: Señor, yo quiero consagrar esta parte de mi vida. Porque cuántos creyentes hay arrinconados, no me han dado oportunidad. ¿Cómo que no? Hay espacio, hay oportunidad. ¿No ves que el mundo se pierde? Ahora se habla de la gran necesidad a nivel mundial. Son miles y millones de muchachos deambulando fuera de sí por las calles en las madrugadas, a horas del mediodía, en las mañanas, en la tarde, deambulando con un poco de droga para consumir, pero su cabeza trastornada por lo que ya consumieron. Algunos andan buscando desesperados cómo sufrir, cómo suplir más bien la necesidad que tiene. Hay una necesidad latente en el mundo. No te arrincones. Sírvele al Señor. Le voy a invitar a estar de pie. Qué bueno si hay alguien esta mañana que haya sentido de parte de Dios la necesidad. Aquí hay lugar.
Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues y anuncia que es la luz de Cristo, vives ya. Oh Señor, y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá.